Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eddie César H. Laura. Soy pastor del Colegio Adventista Cochabamba. Desempeño la función de capellán. Eh, en esta clase me gustaría tener el modelo de clase bíblica. Y pues, bueno, vamos a tener este momento para poder mostrar más que todo las experiencias que yo he tenido. Ya fui capellán en dos oportunidades, 2 años. Este sería un tercer año. Y pues con mucha humildad y cariño comparto este modelo de clase, de la clase de formación cristiana o religión. Bien, tú puedes mejorar, puedes tomar las ideas, puedes eh, acrecentar aquello que te da. Sin embargo, en estos minutos vamos a tener un modelo de clase que mi persona lo ha ido implementando. Muy bien, voy a compartir ahí la pantalla para que todos podamos ver y podamos tener este desarrollo. Entonces, ustedes sabrán el modelo de clase bíblica o de clase de religión o formación cristiana. Eh, Empezamos desde un inicio, desde cómo usted se presentaría frente a los alumnos. Imagínense que el día de mañana tiene su primera clase, el día de mañana es su primera clase en aula. ¿Qué usted haría? ¿No? Entonces, ahí este modelo va a poder ayudarle un poco o lo va a guiar en lo que es en realidad pasar en un aula. En primer lugar, yo lo que hago es hacer las reglas del curso. Entonces, ahí con los estudiantes les digo, jóvenes y señoritas, antes de empezar con el saludo y antes de presentarme, me gustaría realizar las reglas del. Bueno, también yo ya me había presentado, digamos, Pastor Ediacho, ¿no? Estar editando la clase de formación cristiana y ya luego después les decía las reglas del curso. En esa parte yo les trazaba las reglas del curso para que ellos puedan tener y saber que la clase o quien esté impartiendo no es una persona que no esté preparada, sino que sabe a lo que viene. Entonces, en esta primera parte yo les digo las reglas que tengo. La primera es no realizar trabajos de otras materias en la clase. Entonces, y yo les voy diciendo que si ellos realizan un trabajo, entonces, de alguna forma, el estudiante eh, será recomisado su carpeta y o será reportado a coordinación académica, ¿no? Entonces, yo les pido ahí que no realicen trabajos de otras materias en nuestra clase. Usualmente siempre toman a la clase de formación cristiana como un espacio para realizar tareas. Entonces, es importante mencionar aquello. En distintos colegios que he pasado, la clase de formación cristiana no es tomada en serio, o en serio, perdón. Y, y en ese sentido, em, más es una clase de relajo, una clase de juego, una clase donde puedes conversar, no avanzar. Pero yo tengo una convicción de que cada uno de nosotros ha sido llamado a también enseñar, compartir conocimiento y sobre todo generar un cambio y una reacción diferente en el estudiante para posterior. El segundo punto es respetar al docente y a los compañeros con, con el silencio y con la calma, ¿no? Entonces aquí en esta parte yo les digo que no los voy a votar, pero que sí les voy a dar unos minutos para que ellos vayan a respirar. Por ejemplo, ahí yo veo en la clase a dos jóvenes que están jugando y están teniendo, se están molestando, están teniendo ahí alguna actividad. Entonces lo que yo les digo es, jóvenes, eh, joven ahí, ¿no? Vaya a respirar, ¿no? Entonces usted está con las hormonas, con la adrenalina a 1000 por hora, entonces vaya a calmarse, respire unos 2 minutos y vuelve a entrar a clase. No lo estoy votando, pero sí le estoy pidiendo por favor que se calme. Entonces usted va a tener dos oportunidades para que el estudiante reflexione. Y a la tercera simplemente no me entra, yo posteriormente hablo con mi papá porque su indisciplina es bastante. Entonces yo les explico eso a los estudiantes y les digo que el respeto con el silencio, tanto al docente cuando explica y cuando enseña, es importante.
y de esta forma también respetamos al compañero. El otro punto que he visto es no hay la necesidad de dar tareas para la casa. Si haces una buena clase, si haces una excelente clase, no hay por qué dar tareas para casa. Entonces ahí yo les explico que no es necesario o no va a haber tareas que mi persona como profesor va a dar. Mismo así que la clase de formación cristiana es una clase respectiva. Ahí darles tarea a lo que ya tienen en otras materias, prácticas de física, de matemáticas, de química. Entonces sería podemos decir, un sobrecargo a nuestros estudiantes, siendo que la materia es más para que conozcan de Dios, más para que reflexionen, para que tengan algunos valores, para que ellos puedan intentar cambiar o mejorar en aspectos. Entonces, dicho esto, yo les pido que se pongan de pie a todos los estudiantes siempre. ¿Por qué? Porque en este sentido quiere decir que cuando les pido que se pongan de pie es que yo entro a la clase. Jóvenes y señoritas, pónganse de pie, por favor. Ahí siempre va a haber, cuando usualmente hay un cambio de materia, por ejemplo, me toca ahorita formación cristiana, posteriormente me toca artes, entonces en este periodo hay un jugueteo de los estudiantes, un jugueteo, empiezan a jugar, empiezan a molestarse. Lo que yo hago es decir, jóvenes y señoritas, pónganse en pie todos, entonces en sus lugares, pónganse en pie, y cada uno ya empieza a ver silencio, ¿no? Hasta que el último se pone en pie, entonces les saludo y les digo con juguitas, buenos días. Y ellos responden. Ahí les hago tomar asiento y si nosotros eh, iniciamos la clase, siempre empiezo con una reflexión, siempre empiezo con una reflexión, ¿no? Entonces, y en medida que vayamos avanzando, les voy a ir comentando cómo lo hago. Pero después de las reglas, empiezo el saludo. Empiezo el saludo con señoritas, buenos días. Ellos responden, toman asiento y les voy explicando también ya cómo vamos a desarrollar la clase. Yo, en la malla curricular que tengo ahora, tengo 4 periodos. El primer periodo lo utilizo para formación cristiana, el segundo periodo para también formación cristiana, el tercer periodo para darles netamente estudios bíblicos y el cuarto periodo lo utilizo para grupos pequeños. Entonces, en esta parte, en formación cristiana, cada estudiante, ya por ASEA, o por la institución o por la asociación que te toque, siempre van a tener su libro. Este libro que ellos tienen ya lo compran. Es como una imposición, sin embargo, es una guía también para nosotros, ¿no? Entonces, este libro, para que no sea un gasto, perder el tiempo, lo hago hacer durante todo el año en el primer y segundo periodo. Aprovecho en cada tema para hacer una reflexión fuerte, para hacer invitaciones a cambio, para hacer llamados. Gente, yo quiero pedirte solo una cosa. En todo momento, en toda clase, haz invitaciones a cambio. El tercer periodo lo utilizo para estudios bíblicos. En los estudios bíblicos, yo cambio los estudios bíblicos para los diferentes grados. Por ejemplo, en primero de secundaria utilizo la fe de Jesús, segundo de secundaria utilizo enseñanzas de Jesús, tercero, la Biblia habla del nuevo tiempo, cuarto, eh, es del gran conflicto de Luis González, quinto es Daniel y sexto es Apocalipsis. Entonces, ahí los estudiantes, cuando llegues a tercero, la fe de Jesús mismo, lo mismo, entonces un poco cambias y los vas fundamentando. En GP lo que hago es actividades misioneras, planifico en estos momentos qué actividades vamos a hacer como curso, algún campamento, alguna salida, alguna visita misionera, canasta solidaria. Entonces en GP hago un movimiento con los jóvenes para que ellos tengan actividad misionera. Los materiales que yo les pido a ellos son, después de haberles explicado eso, una carpeta con 2 carátulas. La primera carátula es de formación cristiana, donde yo avanzo los temas. En estos temas yo lo hago en resumen, hago mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entonces hago una variedad para que ellos no solo se encasillen en algo. En los estudios bíblicos, lo que mi persona hace es darles que ellos busquen la Biblia. Entonces, pido 2 carátulas, ¿no? Formación cristiana y estudios bíblicos. Y por el otro lado, pido también una Biblia y el libro que ya, desde ya, en coordinación académica les van a pedir. Entonces, de esa forma también realizo. Mi plan de clase
Si soy el primer profesor, lo primero que hago es una meditación de 12 minutos. En esta meditación de 12 minutos, lo que hago es el canto, que es 4 minutos, puede ser ahí un canto que nosotros conozcamos, ¿no? 10.000 razones. Después de eso, les digo que vamos a leer y reflexionar en la devoción matutina en 5 minutos. Entonces ahí hago la lectura, reflexiono y ahí hacemos los momentos de oración. Queridos, nunca se olviden de orar. Es un momento importante, es un momento clave para que nosotros podamos tener una cercanía con el estudiante. Ahí tú puedes decir, chicos, este es el momento para orar, este es el momento para pedir. Tal vez aquí hay alguien que está pasando algún problema o tiene alguna necesidad, quiere expresarlo. Ahí el estudiante, alguno va a decir, sí, mis papás están divorciados, mi abuelito está enfermo, tengo ese problema. Entonces es el momento para hacer conexión con los estudiantes, el momento de la oración. Esto dura 12 minutos, ¿no? Entonces, en la meditación tenemos los 12 minutos para nosotros poder captar en el estudiante eh, eh, la primera idea podemos decir, de lo que es Dios y lo que es tener un encuentro con Él. En segundo lugar, hago la retroalimentación de la clase posterior o anterior que hemos tenido para poder ingresar a una lección. Entonces, si ha avanzado, por ejemplo, el tema eh, de Dios Padre en cuarto de secundaria, en la anterior clase, entonces les digo, como habíamos avanzado, hoy hoy vamos a hacer un poquito la retroalimentación, recordar qué hemos hecho. A ver, cuántos dioses hay, ¿no? Podemos decirles cómo es Dios, en cuánto se divide, cómo se revela Dios, cuántas revelaciones hay, revelación general, revelación específica. Podemos ir diciéndoles así. Entonces, en la retroalimentación usualmente lo hago a través de preguntas, cosa que ellos puedan recordar la clase que se ha dado anteriormente. Ahí posteriormente ya desarrollo la lección, como ya les dije, utilizo cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales, utilizo diferentes tipos de, eh, de estas formas de organizar y de tomar apuntes para que ellos no sientan que se están cansando. Entonces, posteriormente hago la aplicación de trabajo. Este es donde puedo preguntar, ¿y cómo aplicas lo que has aprendido? Entonces, los estudiantes empiezan a aplicar todo aquello que han aprendido. ¿Cómo lo utilizarías la lección del día de hoy para tu vida? Ahí, estudiante, a ver, ¿cómo usted utilizaría la lección del día de hoy para tu vida? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué utilizaría hoy en su vida? Entonces, ahí el estudiante va a decir, no creer en Dios, acercarnos a Él. Sí pensaba que Dios era así, pero ahora que ya lo conozco, el estudiante va haciendo una aplicación. Para poder tener también esta aplicación, eh, yo les hago el llamado. Si no pueden dar los estudiantes una aplicación, entonces yo empiezo a aplicar, como profesor empiezo a aplicar en su vida, empiezo a aplicar en su familia. Entonces, es aquí donde también yo hago la invitación correspondiente al estudiante a generar un cambio. En algunos momentos también puedo compartir la lección o ellos comparten la lección de lo que han aprendido, ¿no? Por ejemplo, le digo, joven, señorita, ¿qué hay que hacer para la próxima clase? No, ¿qué es lo que tenemos que recordar para la próxima clase? Tenemos que recordar esto, aquello, lo otro, ¿no? Eh, en esta parte también les hago hacer el debate. Entonces, ¿qué piensan de lo que hemos aprendido el día de hoy? O si estamos avanzando un tema que se puede plasmar en algo, empezamos a crear algo. Para terminar, les doy el resumen del tema que hemos aprendido. Y en esta parte del resumen del tema, lo que hago es darles en síntesis y en conclusión todo lo que ellos deberían haber aprendido. Ellos podrían haber venido a la clase, bien, se dice que una persona cuando viene a la clase retiene solamente un 10% de todo lo que el profesor ha ido hablando. Lo demás se le va, ¿no? Se le va. Porque son palabras y las palabras a veces, como dicen, se las lleva el viento. Sin embargo, en esta parte
en el resumen, yo les doy el resumen del tema aprendido. Y por último, yo siempre reviso los trabajos. Como yo no doy tarea para la casa, yo hago un seguimiento y les doy el resumen de los trabajos que hemos ido teniendo. Para eso, yo tengo un control de sellos. Este control de sellos lo voy a presentar aquí para ustedes. Le llamo el control de sellos o la ficha de sellos para yo poder revisar su trabajo. Permítame compartirles, aquí está el control de sellos. Entonces reviso, ¿no? Antes de terminar, joven señorita, ¿ha copiado los apuntes? Sí, perfecto. Entonces ahí le sello aquí en la parte de avance. Posteriormente le digo, joven señorita, ¿ha hecho el libro? Entonces le sello en la parte de avance porque el libro pertenece al avance. ¿Qué ha pasado el estudio bíblico? Le digo, joven señorita, a ver el estudio bíblico que hemos terminado el día de hoy, porque el estudiante podría ver fácilmente jugar, podría no atender, entonces yo le sello en ese momento. Ahí también le pido la Biblia. ¿Trajo su Biblia? Sí, no trajo, entonces no le sé. Uniforme y participación, aquí yo digo, ¿no? Por participación, aquellos que quieran. Entonces, usted puede controlar, también puede ayudar a hacer un usted es administrador, puede controlar el uniforme. En la clase de formación cristiana no viene como quiera, ¿no? En la clase de formación cristiana se viene con el uniforme, se viene bien. Entonces, el uniforme y la participación yo lo cuento bastante y es importante. Ni siempre hago o sello en uniforme, pero sí veo a aquellos que están participando más, entonces les incentivo con un sello. Al final de todo, este control de sellos es lo único que yo reviso y, y me ahorro de estar llevando carpetas. Entonces, lo que yo hago, tomo, chicos, todos traigan su control de sellos, que voy a colocar su nota en casa si no me queda tiempo. Entonces, agarro el control de sellos, voy contando los sellos, la cantidad y de acuerdo a aquello tienen su nota. En ese sentido, la calificación, ¿no? La revisión de trabajo. Esto me toma aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Algo que les recomiendo también es que si ustedes van a revisar sus carpetas, traten de leer, no revisen así por así, porque hay veces el estudiante ni siempre hace aquello que tú le pides, ¿no? Entonces, hace cualquier cosa. Entonces yo les digo, aquí falta, mira, joven señorita, falta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es complementar y decirles, esto tienes que mejorar, incluso en algún momento yo les corrijo los acentos, las letras, los errores ortográficos, que a simple vista se ven, no me tomo así, pues una dirección rápida digamos está con la B larga, B labial y ventilabial, entonces yo les corrijo, entonces me tomo ese pequeño detalle para que ellos vean que la clase de formación cristiana es completa y no simplemente es una clase donde ellos pueden jugar, reír. Algo que siempre les recalco también es que nosotros como capellanes fuimos llamados por Dios para evangelizar. En otras palabras, algún momento alguien me dijo en el colegio adventista, eh, los estudiantes pagan para ser evangelizados. Ellos podrían haberse inscrito en cualquier otro colegio, podrían haber escogido un colegio de renombre, podrían haber escogido un colegio diferente, pero es que ellos tienen padres, un colegio tiene valores, ese colegio es comprensivo. Entonces, ellos pagan para que sean evangelizados. Nosotros tenemos que compartir lo mejor de nosotros, tenemos que explayarnos y dar la mejor clase que nosotros tengamos, porque a eso fuimos llamados, a compartir un mensaje, el mensaje que Dios nos ha invitado. Nuestra iglesia es nuestro colegio. ¿No? Es nuestra iglesia en su colegio. Esto ya les mostré, el culto de aula. Es bueno también compartir este culto de aula, queridos, a sus profesores, porque ustedes son encargados también de cuidar la parte espiritual de todo el colegio. Entonces, hay un profesor que no es adventista, hay un profesor que es nuevo, entonces tú tienes que darle la estructura de cómo tiene que iniciar la clase. Si bien muchos padres inscriben a nuestros colegios porque en nuestro colegio oran, en nuestro colegio cantan, en nuestro colegio reflexionan, meditan, entonces nosotros tenemos que darles a ahí comparte esto a tus profesores. Profesor, usted no sabe qué hacer, yo le voy a pasar dos cantos. Puede utilizar un cántico, lea la matutina. Lo que tú puedes hacer es fotocopiar matutinas o comprar matutinas para cada curso
dependiendo de la posibilidad del colegio también. Eh, no se olvide de orar, querido profesor, porque esto es importante, igual le ayuda a generar conexión. Entonces, tú como pastor de colegio eres el encargado de tener este momento, de cuidar tu momento espiritual de cada estudiante. ¿Ok? Posteriormente, queridos, eh, ya para ir terminando, lo que las últimas recomendaciones que yo les diría es, tengan en cuenta esto, ¿no? Usted es profesor, no es el amiguito de los estudiantes. Usted es el pastor de colegio, no es el amigo, no es el que quiere ganarse su confianza. Está bien ganarse la confianza del estudiante, pero nunca pierda el foco de que usted, antes de ser aquella persona que les hace reír, que les hace jugar, el que les hace alegrar, usted es su pastor. Ahí usted, en el momento más preciso, ore por él. En el momento más necesario, acompáñelo a él. Que el estudiante sienta respeto, pero sienta también admiración por usted. Que el estudiante pueda abrirse a usted sin miedo a tener también un momento donde, no, el profe de formación de formación que en serio. No, el estudiante tiene que abrirse con usted, el estudiante tiene que contarle sus problemas, pero también tiene que saber un límite entre el respeto. Entonces, joven, eh, usted que ya va a ejercer este cargo de ser pastor de colegio, cuídese ese aspecto muy bien, porque hay que tener un equilibrio bastante. No sea ni muy flexible ni muy riguroso, sino sea amigo de todos, pero con el marco del respeto. Querido o querida que tú estás ahí escuchando y estás participando en esta clase modelo, hay muchas ideas. Tú puedes ir pensando en las ideas que tú tienes, tú puedes ir planificando, recuerda siempre planificar, nunca vayas a una clase a improvisar, querido, eso no es de Dios. Dios te ha invitado y te ha invitado a trabajar y a dar lo mejor de ti, por eso te pido también que te prepares. Yo tenía un compromiso con Dios, que toda clase es un momento para evangelizar. Y yo decía, no voy a entrar a una clase que no esté preparado. Entonces lo que yo hacía era doblar rodillas y pedí al Espíritu Santo para que me ayude a hablar palabras que ellos necesitan, a alcanzar esos corazones que ellos necesitan. Cada clase es un sermón vivido, de una forma diferente, pero es un sermón que tú estás contando y puede ser una oportunidad para llegar a ese estudiante, llegar a ese joven, llegar a esa señorita. Querido, sin más que decirte, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Eh, ahí donde tú te encuentres, recuerda que Dios tiene este plan maravilloso para ti. Da lo mejor ahora en lo que estás desempeñando, da lo mejor cuando tú seas profesor de Biblia. Yo quiero terminar orando ahí con ustedes para que el Señor los acompañe, para que el Señor los guíe y les dé el Espíritu Santo. Permítanme orar. Nuestro Dios, gracias Señor por este momento de poder compartir esta clase. Ahí, detrás de la pantalla, jóvenes, hay futuros, Señor, pastores de colegio o ya alguien que va a ejercer, Señor, este cargo. Tú le des sabiduría, tú le des entendimiento, le des guía, Señor, y sobre todo, Señor, dale tu Espíritu Santo. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gente, un fuerte abrazo, con mucho cariño para ustedes y en algún momento estaremos ahí conversando, hablando, cualquier cosa. Ahí dejaré mis contactos con él en la descripción, con los mensajes que ustedes tengan y dejaré también los materiales, las diapositivas y el control de ustedes. Bendiciones.